Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perseverar en la oración. Eso es lo que Jesús nos intenta transmitir y enseñar. Y para hacer nuestra oración vamos a acudir a una idea que de la doctrina que sabemos muy bien, que Jesús es nuestro modelo. Se ha encarnado para salvarnos de nuestros pecados, pero también para facilitarnos el camino hacia Dios Padre. En todo tenemos que aprender de Jesús. Él es el Maestro, nuestro Maestro, el camino, la verdad y la vida. Jesús, a lo largo de sus años aquí en la tierra, hizo muchas cosas, pero algunas de esas cosas solo las hizo una vez. El Señor instituyó la Sagrada Eucaristía solo una vez. También solo una vez tranquilizó el mar enfurecido. Y muchos otros milagros los repitió. Devolver la vista a gente que no podía ver, curar a un leproso, curar a un sordo. Muchas veces lo hizo. A Jesús lo vemos varias veces que se sienta a comer o que está sediento, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús come, duerme, se cansa, porque es verdadero hombre, pero también como hombre reza. Y rezar fue de las cosas que más hizo Jesús. Él acude los sábados a la sinagoga, sigue la liturgia judía, también reza oraciones vocales, repetía salmos y lo hacía muchas veces a lo largo del día. Por eso no es de extrañar que a la hora de comer bendecía los alimentos o que se retiraba a hacer oración. Y un día tanto impresionó a los apóstoles verlo rezar a Jesús que le pidieron que les enseñara a rezar también. ¿Y qué les enseña Jesús a ellos y a nosotros? Les enseña el Padre Nuestro. Por eso fíjate, una de las cosas que podemos aprender del Señor es aprender a rezar, aprender a rezar. La oración que el Señor enseña a los apóstoles, ese Padre Nuestro, los primeros cristianos la rezaban al levantarse, al caer el sol, al mediodía, porque querían imitar a Jesús. Querían que Jesús fuera en esto también su maestro, su modelo, de cómo dirigirse a Dios. Todas esas oraciones vocales son buenas y muy buenas y nos tienen que llevar a cada uno de nosotros a esa conversación, a esa oración mental, a esa oración contemplativa. Aprender a rezar con el corazón. Por eso, cuando San José María escribía en el número 85 de Camino, decía, despacio, mira qué dices, quién lo dice y a quién, porque ese hablar deprisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa Teresa, que no lo llamo oración, aunque mucho menee los labios. Por eso, digámoselo al Señor, Señor, que yo aprenda a rezar, que yo aprenda a hacer oración y que aprenda a perseverar en la oración. San José María todavía daba un consejo
que para evitar la rutina en las oraciones vocales, procura recitarlas con el mismo amor con que habla por primera vez el enamorado, y como si fuera la última ocasión en que pudieras dirigirte al Señor. Fíjate, y este consejo pues nos puede servir no solo para las oraciones vocales, sino para todo tipo de oración, especialmente la oración mental, de hablarle al Señor con amor, de procurar hablarle a Jesús con cariño. Pero volvamos al modelo de Jesús, ¿no? Los evangelios nos cuentan cómo de madrugada, a veces muy oscuro, Jesús se levantaba, salía y se fue y se iba a un lugar solitario y ahí oraba. El Señor es modelo para nosotros. Nos enseña el Señor a que sepamos de verdad dedicarle tiempo a Dios, a que sepamos sacar ese tiempo apagando un celular, la televisión, la compu, o a no retrasar un rato de oración. Hay un rey de Bélgica, Balduino, que él tenía una expresión, decía, la primera audiencia para Dios, la primera audiencia para Dios. Jesús nos da ese ejemplo de saber rezar y de saber rezar con serenidad, apartándonos un poco. La habitación puede ser un buen sitio para hacer oración, pero hay uno mejor, que es donde está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Rezar frente a un sagrario. Nuestro Señor, fíjate, el Evangelio nos lo recuerda, que siempre saca un tiempo para rezar, y especialmente cuando tiene que tomar decisiones importantes, como elegir a los 12 apóstoles, o justo antes de que comience aquella pasión, ese encuentro con la cruz. Y en ambas ocasiones Jesús pasa toda la noche entera rezando para acertar, para tener fuerzas. Por eso, pidámoselo al Espíritu Santo, ayúdame a que yo también aprenda a orar, a rezar, a rezar. Jesús siempre está rezando. Y su oración, cuando uno lee el Evangelio con calma, a veces es de petición, como en la última cena, cuántas veces le dice Jesús a Dios Padre, te pido por ellos. A veces su oración es de acción de gracias, como cuando los apóstoles y los discípulos por primera vez han ido a aquella misión y regresan para contarle pues todos los milagros y cosas que hicieron. Y Jesús entonces dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Su oración adquiere distintos tintes, distintos tintes. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros ver en este rato de meditación, ¿no? La oración es conversar con Dios, pero una conversación que a veces será de intercesión, en otras ocasiones será una oración de petición, en otras ocasiones será una oración de acción de gracias. O sea, pero sobre todo tiene que tener una característica la oración, por lo que Jesús nos dice en el Evangelio del domingo, y es que nuestra oración ha de ser perseverante, constante. En el Evangelio del domingo encontramos cómo Jesús quiere dejar esto claro, ¿no? De que recemos con constancia. Y entonces fíjate que el mismo evangelista nos relata lo siguiente, que Jesús decía una parábola para enseñar que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y entonces la parábola que contaba Jesús es esta. Había un juez en una ciudad que no tenía miedo a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a buscar a aquel juez y le decía, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo el juez se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque no tengo miedo de Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando,
le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y entonces Jesús añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Esta es una parábola muy bonita donde cada uno de nosotros nos podemos imaginar a aquella pobre viuda que probablemente estaba teniendo problemas con gente que se quería aprovechar de su estado, de que había perdido a su marido. Y entonces esa mujer a cada rato acude donde el juez y le dice, hazme justicia, hazme justicia. Y se lo encontraría en su casa, esperándolo ahí a la entrada de la casa, lo iría a buscar a donde trabajaba el juez, en un mercado, en una plaza. A cada rato aquella mujer le insiste, persevera, persevera, diciéndole, hazme justicia, hazme justicia. Y aquel juez, porque aquella mujer es tan perseverante que su perseverancia le molesta, le hace justicia, le hace justicia. Pero Jesús nos quiere decir que Dios no es como ese juez, que nos escucha y nos va a atender no porque le molestamos, sino porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. El Papa Francisco, haciendo un comentario de este evangelio, decía el Papa, dice, clamar día y noche impresiona esta imagen de la oración. Pero preguntémonos, ¿por qué Dios quiere esto? ¿No conoce Él ya nuestras necesidades? ¿Qué sentido tiene insistir a Dios? Y entonces el mismo Papa decía, estas son unas buenas preguntas que nos hacen profundizar en un aspecto muy importante, que Dios nos invita a orar con insistencia, no porque no sabe lo que necesitamos o porque no nos escucha. Él escucha siempre y conoce todo sobre nosotros. Pero, dice el Papa, es que Dios quiere esa insistencia, esa perseverancia, para que nosotros descubramos la presencia de Dios junto a nosotros. Fíjate, porque ¿cómo se llama? Dios quiere que perseveremos, para que nos demos cuenta que Él siempre está a nuestro lado. No tanto para llenar una cuota o para, no lo sé, ¿no? Como para llegar a un número y entonces conseguir lo que uno quiere. No, para darnos cuenta de que esta vida no vamos solos, que Dios está siempre a nuestro lado. Por eso la oración nos ayuda a descubrir esa presencia de Dios en nuestra vida, nuestra vida. Y es que hacer oración también, un segundo aspecto que uno podría entender, es que hacer oración a veces a nosotros, a todos nos cuesta trabajo y muchas veces no nos dan ganas. Y que por eso con una gran facilidad comenzamos, pero no perseveramos. Lo dejamos todo a medias. Y el amor se fortalece en la perseverancia, en la perseverancia. San José María escribía en Camino en el número 983, comenzar es de todos, perseverar de santos. Y San José María agregaba, que tu perseverancia no sea consecuencia ciega del primer impulso, obra de la inercia, que sea una perseverancia reflexiva, reflexiva. Fíjate que esto nos puede ayudar, le decimos Jesús, ayúdame a que yo entienda que tengo que aprender a perseverar en mi oración, a hablar contigo. Por eso tengo que reflexionarlo, que no seamos hombres de impulsos, sino hombres que pensamos, que rezamos, que de verdad queremos conseguir algo. La santidad para nosotros mismos, el apostolado, el bien para este o esta otra persona. Por eso Jesús nos cuenta la de esa viuda, ¿no? Que a cada rato llegaba y decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Yo me canso de rezar. Yo me canso de rezar.
Y en la historia de la iglesia, en estos 20 siglos, por ejemplo, uno de los más grandes santos de la antigüedad, San Agustín, nos cuenta en sus confesiones cómo su mamá, Mónica, que es santa también, Santa Mónica, que estaba muy preocupada por la conversión de su hijo, no cesaba de rogar y llorar a Dios por él. Y tampoco dejaba de pedir a las personas buenas y sabias con las que se encontraran para que rezaran por él, por su hijo. Y un día San Ambrosio la consoló diciéndole, vete en paz, mujer, pues es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, de tantas lágrimas. Y el mismo San Agustín comentaba en su libro Las Confesiones, si yo no morí en el error, fue debido a las lágrimas diarias llenas de fe de mi madre. Qué bonito, ¿eh? Uno de los más grandes santos era como consciente, ¿no? De la perseverancia, de la constancia de su mamá para rezar por él. Dios oye de modo especial la oración de aquellos que saben amar. Fíjate, esta frase la voy a volver a repetir porque nos puede servir a todos, ¿no? Dios oye de modo especial la oración de los que saben amar, de los que saben amar. Por eso, pues podríamos decir, Jesús nos invita a la perseverancia y, y hay distintos tipos de oración, ¿no? O sea, y esto es del compendio. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Entonces, fíjate, nos dice, las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Y son palabras que a veces uno no las escucha muy seguido, pero que nos pueden servir como darle vueltas y entenderlas, ¿no? La persona que su oración puede adquirir el tinte de alguien que adora a Dios, lo adora, que sabe adorar a Dios, ¿eh? O que sabe pedir a Dios, pedir a Dios, ¿eh? O la persona que le da gracias a Dios, gracias a Dios. Por eso el mismo compendio nos dice, ¿y cuáles son las diversas formas de oración de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas. Petición de perdón o también de súplica humilde y confiada por las necesidades espirituales y materiales que uno tenga. O sea, es decir, el desear que Dios esté con nosotros. ¿Y en qué consiste la intercesión? Consiste en pedir en favor de otro y esta oración nos une y nos conforma con la misma oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. Por eso Dios oye al que sabe amar. Dios oye al que hace oración, oración de petición. Yo pido como el que quiere conseguir. Cuando muchas veces decimos, ay, es que me cansa, se me olvidó hacer la oración, es porque tal vez no hemos reflexionado. O sea, es decir, yo sé sacar unos minutos diarios para pedir perdón, para suplicar, para pedir a veces por necesidades espirituales o materiales, para pedir por otros. ¿Cuánto yo pido yo por mi familia, por mis amigos, mis colegas, por el país, por el Papa, por la iglesia? O sea, es decir, de saber pedir, pedir. O sea, es decir, ¿qué pido, no? ¿Cómo rezo, no? O sea, y esto nos puede servir, ¿no? Y ahí están las razones para perseverar. Porque de verdad estoy pidiendo para conseguir, para conseguir. Cuando a uno se le olvida la oración o cuando uno la oración pues como que está muy llena de sueño o de pereza o de molestia porque tengo que dedico estos minutos.
es que estamos egoístas, estamos egoístas. Escribía San José María en Camino, egoísta, tú siempre lo tuyo. Pareces incapaz de sentir la fraternidad en los demás. No ves hermanos. Presiento tu fracaso rotundo. Y cuando estés hundido, querrás que vivan contigo la caridad que ahora no quieren vivir. Y por eso, o sea, cuando uno dice, ¿cómo no voy a ir a hacer oración? Quiero hablar con Jesús, quiero imitar a Jesús, pero también es que tengo muchas cosas que pedir. Tengo muchas necesidades espirituales y materiales que pedir. Quiero interceder por muchas personas, por muchas personas. Por eso la oración no se reduce simplemente a una como cosa espontánea, ¿no? De que hoy sí tengo ganas, ¿no? Orar, perseverar es necesario, necesario. Por eso pidámosle al Señor, le decimos, Señor, que yo sepa perseverar, perseverar en la oración, hacerla todos los días. San José María iba dando muchísimos consejos que te animo a que los puedes buscar en Camino, en ese capítulo dedicado a la oración, cuando San José María decía que no sabes orar, ponte en la presencia de Dios y en cuanto comiences a decir, Señor, que no sé hacer oración, está seguro de que has empezado a hacerla. Estás seguro de que has empezado a hacerla. Hablar con Jesús, perseverar un día y otro, interceder, pedir, pero sobre todo hay como un elemento más de la oración para llegar a la amistad con Él. ¿Qué es lo que más hace uno con los amigos? Hablar. Y muchas veces a la amistad se llega por medio de las conversaciones. ¿De qué? Decía San José María. ¿De qué? De Él, de ti, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, dar gracias, peticiones, amor, desagravio. En dos palabras, conocerle y conocerte. Tratarse, tratarse. Por eso, fíjate, decimos al Señor, Señor, que qué bonito es esto, ¿no? De que yo sepa perseverar en la oración. Así aprenderé a caminar hacia ti, aprenderé a tener amistad contigo. Pidámoselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ayúdame a perseverar en la oración, a que no la retrase, como el rey Balduino, el rey de Bélgica, ¿no? La primera audiencia para Dios, para Dios. Fíjate, todavía hay un elemento más de la oración, además de la petición, la intercesión, el llegar a la amistad, es para descubrir la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. A veces uno podría ir por la vida como perdido, como sin sentido, como decir, ¿qué hago aquí yo? ¿Qué radios? Pues Dios nos lo va a ir revelando en la medida en que sepamos hacer oración. Una oración en la que es cierto, le contaremos nuestras cosas, pero también una oración que a partir del Evangelio, al ir viendo a Jesús, o sea, yo voy descubriendo cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? No quiero dejar de contar una cosa que una abuela de San José María le enseñó a rezar. Una oración muy sencillita, ¿ya? Y que es la siguiente. Tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres Jesús de mí? Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, a veces cuando llegamos a nuestra oración y decir, bueno, Señor, es que ya te pedí esto, ya hice intercesión por esto, ya te di gracias por esto. ¿Qué más te puedo decir? Tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres Jesús de mí? Por eso es la oración que me lleva a esa amistad, la oración que me lleva a descubrir la voluntad de Dios, es la oración que me lleva a darle a gusto a Dios. Entonces querer cumplir su plan para mí, su plan para mí, su plan para mí. Por eso, ¿a qué voy a la oración? A muchas cosas. Y por eso Jesús quiere que perseveremos, que seamos constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Eh? Todos podemos tener muy buena voluntad de querer hacer oración, pero hemos de aprender a concretar, a concretar. Por eso concretemos.
una hora, un horario, mejor dicho, en el que vamos a hacer nuestra oración. Y pidámosle de verdad al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para no dejar esos ratos de oración, que perseveremos, que perseveremos. Hemos de acudimos a la Virgen como nos enseñó San José María al final de cada rato de oración. A ella que el Evangelio nos dice que guardaba todas esas cosas en su corazón. A ella que la tradición nos la representa en oración cuando se le aparece el arcángel Gabriel para decirle cuál es el plan, que sea madre de Dios. Decimos, Madre mía, intercede por mí, pide por mí, para que yo sea perseverante en mi oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.